Bueno, esperamos unos minutitos y arrancamos. A ver. Salí. Uy. Bueno, buenas tardes a todos de vuelta. Hoy vamos a terminar con la unidad 3, con un fallo que yo le subí, que seguramente ustedes lo mencionaron, lo vieron o no en Derecho Tributario. Y vamos a continuar con el final, la parte final ya de la unidad 4, que desarrolló la doctora Carla, con un fallo que es CEPIS, se denomina así, de la Corte también. Y para finalizar ya la unidad 3 y 4, la semana que viene, en realidad este jueves la doctora Carla ya a lo mejor, si le quedó algún tema de la unidad 4, lo termina. Yo voy a dar las 5 y las 6, en los días martes, y la doctora Carla va a arrancar con las 7
que la 7 es una unidad nueva en el derecho administrativo, porque no estaba no está en la materia de derecho administrativo 2012, y trata dos temas, el derecho urbanístico y el derecho ambiental, que ustedes ya lo ven en otra materia. Derecho urbanístico lo va a dar uno de los adscriptos de la materia, el doctor Nelson Carnarluti, y la doctora Carla termina con la unidad 8, y yo voy a dar la 5 y la 6. Bueno, la idea es dar todos los temas que se tomen en el examen, solo de temas que se dieron en clase. O sea, para que todos tengan todo el material. Vi que la doctora le subió poder de policía, y ahora cuando termine servicios públicos le va a subir material de servicios públicos. Obviamente que le subió un montón de fallos para que lo tengan de referencia, lo puedan leer. No se toman el examen en profundidad todos esos fallos, se toman en profundidad sí los fallos que vamos a ver en los trabajos prácticos. Bueno, el tema de reglamento de la unidad 3, que es el más importante, uno de los más importantes en la materia, vimos de necesidad de urgencia, vieron toda la actualidad que tiene este tema. Justamente estaba leyendo, hay un fallo de la Cámara Federal que recomienda que el Congreso dicte más leyes, es medio impracticable, pero bueno, en realidad le quiere poner un límite a esta facultad del Poder Ejecutivo. Esta facultad de dictar reglamentos de necesidad de urgencia que está en la Constitución. Hay que respetar la Constitución. Ya lo dijimos y ya lo leímos. Y el último de los reglamentos que vimos, acuérdense que son 4, de ejecución autónomos, que eso sí están dentro de las facultades también constitucionales, pero los que más problemas traen lo de necesidad de urgencia y los delegados. Los delegados están en el artículo que refiere el fallo a esto, a este fallo a reglamentos delegados, está se trata en el artículo 76 de la Constitución Nacional, y el principio general es que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Está totalmente prohibido los decretos delegados. Es el principio general, prohibido. Obviamente, el artículo 76 es el artículo que le sigue a las facultades del Congreso, que es el 75, dentro de las facultades del Congreso de la Nación. ¿Qué dice la Constitución? Se le prohíbe que delegue en el Poder Ejecutivo, lo que suena lógico en un Estado republicano. Pero después dice, salvo en 2 materias, que ahí se podría delegar. ¿Quién delega? El órgano legislativo en el órgano ejecutivo. Salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Algunos autores, ustedes van a leer, que refieren a las 4 materias prohibidas por la Constitución al reglamento de necesidad de urgencia, que la hacen extensiva aquí, en el artículo 76 también, lo van a ver. En realidad la Constitución no dice eso, dice que solamente en esas 2 materias, o sea que obviamente que está prohibido en las otras 4, si solo se pueden estas 2. Pero les digo porque van a leer, y en realidad la prohibición, ¿se acuerdan del decreto de necesidad de urgencia de reglamentar régimen de los partidos políticos, materia penal, tributaria? Bueno, acá no está en la Constitución, pero algunos autores también ponen como prohibitivo. Técnicamente, la realidad es que las únicas 2 materias que se puede delegar son emergencia pública y de administración. Pero ahí no termina el tema de la delegación. Recuerden que el texto de la Constitución habla de un plazo fijado, debe haber un plazo, es obligatorio que haya un plazo, y dentro de las bases de la delegación que establezca el Congreso. Es decir, tenemos que está prohibido, principio general. Ahora,
en 2 materias está permitido, pero tiene que haber un plazo expreso y las bases de la delegación, porque si no es nula esa norma, si no delega con un plazo y con las bases. Van a encontrarse, recuerden que el que delega es el órgano legislativo, ¿sí? El Congreso de la Nación es el que delega, el que hace una ley, a través de una ley se delega, para que se puedan emitir estos reglamentos delegados, que ustedes lo conocen con el nombre de decreto, pero son reglamentos delegados. Miren, en las leyes de emergencia siempre, en realidad decir son una excusa, son realmente las leyes de emergencia realizadas para delegar, para poder delegar, con el pretexto o no de la emergencia, ya sea en materia sanitaria, económica, financiera. Lo que hace siempre el Congreso delega a que el Poder Ejecutivo tenga más facultades. Hay infinidad de leyes de delegación. La última, para que ustedes puedan ver una, yo les recomiendo la ley que es de diciembre del 2019, la ley 27.541. Solo revisen el artículo 1 y 2, es una ley larga, pero para que se den una idea, que tengan ustedes una idea de cómo es la delegación, cómo se plasma. Bueno, la ley 27.541, que es actual, es del 2019, de diciembre, es la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. El artículo 1 declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2, hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, hasta el 31 de diciembre, después se prorrogó, pero no importa, hasta el 31 de diciembre, ahí está el plazo y las bases que dice que están en el artículo 2. Y el artículo 2 dice, establécense las siguientes bases de delegación. Bueno, y ahí establece cuáles son los principios generales de esa delegación, que son las bases. Es decir, por eso, cuando se le pregunten en un examen, bueno, hábleme de los reglamentos delegados, y usted dice, son los que se emiten en materia de... No, usted lo que tiene que decir es que están prohibidos según la Constitución, el principio, salvo en 2 materias, y con un plazo determinado y las bases que establezca el Congreso, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. O sea, no olvidarse del plazo, de las bases, de la materia, y que está prohibido la delegación. El principio general es que no se delegue. Lo que quiere la Constitución es que no haya delegación. Estas leyes de emergencia, que ustedes en nuestro país tienen una larga historia de leyes de emergencia, muchos le dan su justificación o la validan diciendo que es necesario para poder salir de algunas crisis en distintas materias, y para poder tomar medidas más ágiles se necesita que la tome directamente el Poder Ejecutivo. Entonces, si bien eran facultades del otro órgano, del legislativo, se lo delegan por la emergencia. Esa es la justificación. Yo particularmente no estoy a favor de las delegaciones, que cada órgano haga lo que tenga que hacer y que diga, yo esto no lo puedo hacer porque no es de mi competencia, lo tiene que hacer otro. Pero si un político sale y dice eso, toda la población, no sirve para nada, no quiere hacer nada. Lamentablemente también está en eso, en la reacción. Si el intendente se plantea y dice, yo no tengo nada para hacer en materia de seguridad porque no es de mi competencia, no lo vota nadie. Nosotros nos tirotean y dice eso. Sí, diría la verdad, pero no estamos preparados para recibir y absorber la verdad. Y le exigimos que el intendente haga algo para la seguridad. Entonces, después la problemática
esto deviene lo otro, en que el Ejecutivo quiere que le deleguen cosas porque si no se la exige el pueblo, la ciudadanía, y quiere realizar cosas que no tiene competencia originaria. Entonces lo busca a través de la delegación. Ustedes van a ver todo lo que es emergencia, que yo les decía, esta delegación sirve para que lo haga el Ejecutivo, pero a veces, ustedes fíjense, supongamos hay inseguridad, ¿no? Que hay muchísima inseguridad. Entonces vamos a declarar la emergencia en inseguridad. Porque ustedes habrán escuchado un montón de veces, ¿para qué declaran la emergencia en inseguridad o en seguridad? O la emergencia en sanitaria, o la emergencia, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que se declare la emergencia? El fin de la emergencia no es la declaración, sino es que al declararse esa emergencia, se faculta a un órgano a que tome medidas y de alguna manera, de medidas rápidas, con lo cual se vadan los mecanismos normales, para épocas normales, a veces de contratación. ¿Por qué? Porque se dice, no, el Estado si necesita poner cámaras para vigilancia y tiene que llamar a una licitación, después vamos a ver en Derecho Administrativo 2 cómo es el procedimiento para comprar la administración. Para querer comprar algo no va y lo compra. Hay procedimientos establecidos en distintas normas. En el Estado Nacional son decretos, en el orden provincial hay una ley. Son normas que establecen cómo tiene que comprar el Estado. Entonces, esta posibilidad de la emergencia lo que logra es que el Estado pueda no cumplir ese procedimiento y hacerlo directamente, pero el que lo autoriza es el creador de la norma, o sea que está bien, pero en definitiva sirve para evadir eso, el control. En definitiva, usted estaba preocupado por la inseguridad y se dicta la emergencia de inseguridad y lo que se posibilita es comprar 1000 patrulleros de manera directa a mi amigo. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué sirvió la inseguridad? ¿Por qué no seguíamos así con la inseguridad? Vivíamos cotidianamente, no declaramos ninguna emergencia y tratamos de solucionarlo dentro de los marcos normativos existentes. Es una posibilidad. Es para que ustedes lo piensen. ¿Vale la pena? ¿Por qué se declara la inseguridad? ¿No habrá algo atrás de todas las emergencias? Bueno, es para que ustedes lo piensen. Habíamos dado, terminando con este reglamento delegado, el fallo, yo les subí Camaronera, que yo les dije que ustedes ya a lo mejor lo habían visto o no en derecho tributario. ¿Alguien quiere empezar a hablar del fallo Camaronera, que se acuerde? ¿Quiere decir algo del... Sí. Yo puedo, profe. Sí, vamos, adelante, Lucio. A mí lo primero que me pareció es que pensé que el fallo es de 2014. Sí. Y pensé, cuando lo empecé a leer, pensé que estaban hablando de algo que había pasado hace poco. En realidad lo que se busca es la inconstitucionalidad de un par de resoluciones, creo que son resoluciones ministeriales, Sí. del 2002. O sea, tuvieron 12 años para definirlo. Eran unas resoluciones que habían impuesto unas retenciones, derechos de exportación a justamente la camaronera patagónica. Y bueno, la camaronera planteaba que era inconstitucional porque había sido por resolución ministerial o por decreto y no había sido por ley, y que el tributo, los tributos se tienen que poner por ley. Entonces, por esta razón, el voto de la mayoría, que fueron Lorenzetti, Fait y Maqueda, todos votaron en el mismo sentido, en que las resoluciones eran inconstitucionales. Lorenzetti, Fait y Maqueda, o sea, por la misma razón todo, de que en realidad el tema era que solo el Congreso puede crear impuestos, por lo tanto, esto había sido creado por resolución ministerial y por lo tanto no eran válidos. Incluso creo que dice, en un momento dice que lo citan al Alberdi y se ponen a hablar de por qué, un fallo bastante largo, se ponen a hablar de por qué
es que solamente el Congreso puede hacerlo y qué sé yo. Y la única diferencia es que Maqueda, o sea, Lorenzetti, Fait, Maqueda y Zaffaroni entienden que las resoluciones son inconstitucionales por unos meses, porque después, o sea, el gobierno saca las resoluciones ministeriales y pasando 4 o 5 meses hay una ley del Congreso que le delega esa facultad. Entonces, la mayoría entiende que esas resoluciones son inconstitucionales por los meses en los cuales no hubo una ley que delegaba o que ratificaba este poder o que delegaba esta facultad al Ejecutivo. La minoría entendía que por más que haya ley, igual eran inconstitucionales, no solo por esos 4 o 5 meses, creo que eran desde febrero hasta junio, una cosa así, sino que eran inconstitucionales, haya o no haya ley. Pero bueno, más o menos esa es la línea general del fallo. En derecho tributario está el principio de reserva legal, ¿no? Y también lo vemos en el decreto de necesidad de urgencia, que no se puede delegar en materia tributaria. Efectivamente, tal cual lo dijo Lucio, hubo una violación al principio de reserva legal. No se puede crear, y también se habla de la subdelegación. No sé si recuerdan algo de la subdelegación, es decir, el delegado puede volver a delegar. ¿Qué piensan? ¿O alguien quiere opinar más del tema del fallo, que bien lo dijo Lucio? No, también lo que decía el fallo era de que, como usted dijo al principio de la clase, de que si bien el Poder Ejecutivo necesitaba herramientas ágiles y útiles, por ejemplo, para la competitividad, el mercado interno y para la producción, siempre tiene que ser en un marco, digamos, de una ley que establezca la alicuota y que establezca los montos mínimos y máximos, cosa que el Código Aduanero, que digamos por eso se dicta la resolución ministerial, porque supuestamente el Código Aduanero lo permitía, no cumplía, digamos, con esos requisitos. Y bueno, y también justo citaban a Alberdi y decían que justamente se hace esta división de poderes en el que el tributario, digamos, fija los tributos y el Poder Ejecutivo reglamenta para que el Tesoro no fuera conformado saqueando al país. Bien, bien, Natalie. ¿Alguien más quiere comentar algo del fallo? Profe, en conclusión, lo que dice el fallo es que los tributos tienen que provenir de la ley y por más de que el Poder Ejecutivo tiene que tener herramientas para controlar el mercado internacional, en este caso todos los tributos tienen que ser sancionados por el Congreso, por la división de poderes, como decía Natalie. Sí, efectivamente. Profe, yo según lo que leí, es como que el fallo no termina cerrando del todo esa posibilidad. Dice que teniendo en cuenta la situación, el aspecto del mercado, como que entiende que por ahí se necesita a veces rapidez para proteger el mercado interno, dice en un momento, justo lo estoy buscando, dice para proteger la producción local, el mercado interno, la competitividad, entonces dice que tiene que contar con herramientas que permitan en forma ágil implementar políticas económicas para proteger esto, pero que deben provenir de una ley sancionada en el Congreso que establezca de manera cierta e indudable pautas claras para su ejercicio, lo que no ocurría en el caso concreto. O sea, es como que no es que le dice está mal porque no lo hizo el Congreso, sino como que lo pueden hacer por decreto, pero tiene que surgir de una ley bien hecha y esta ley no está bien hecha. O sea, como que no termina cerrando las puertas del... Muy bien, Lucio. Claro, lo que pasa es que se dan 2 o 3 circunstancias. Vamos a ver si lo puedo bajar, pero ya vamos a cerrar este tema, así avanzamos con la unidad 5. Pero lo van a ver por televisión, lo van a ver que yo lo leí unos párrafos, la primera hoja, digamos. Yo les comentaba un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires, que en realidad no dice que
ustedes lo van a leer como noticia que le dice que no puede emitir más DNU al Ejecutivo. En realidad no dice eso dice el que comenta la noticia. Está diciendo que por qué no se sancionan leyes, y tampoco le dice, porque leí la noticia, por eso leí el fallo, que le dice al legislativo que en 15 días sancione las leyes. En realidad no le dice eso. Dice más o menos lo que decía el fallo Camaronera en su momento, que por qué el Congreso debería dictar las normas, o sea, que no se tome tanto tiempo. Lo que pasa es que hay cuestiones que es verdad que ameritan ser tratadas rápidamente, y a lo mejor lo que hay que rever es el funcionamiento del órgano legislativo, porque también está la participación ciudadana. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Hay leyes que necesitan un debate del ciudadano, de escuchar muchas voces, y otras normas a lo mejor no necesitan tanto debate. A lo mejor normas que, qué sé yo, determine que haya cuarentena a partir de las 8 de la noche, solo necesita que vayan 3 médicos al Congreso, digan si es factible, es real, va a bajar el contagio, lo comparten, listo. En 5 horas tenemos la ley. Y evitamos un reglamento de necesidad de urgencia. En algunos temas, a lo mejor, se pueda resolver legislativamente algunas cosas. Otros temas no, porque necesitan, supongamos el tema del aborto, que necesita la opinión de muchísima gente, debate, y a lo mejor sí necesite el legislativo tomarse 6 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año de debate en algunos temas que son complejos. Pero a lo mejor en otros se necesiten algo más rápido, un procedimiento más acotado, para que también salgan del órgano legislativo algunas normas que restrinjan algún derecho a los fines de evitar que después sea criticada o atacada judicialmente. O que alguno diga, no, ¿por qué el órgano ejecutivo limita mis derechos? ¿Por qué no lo hace el legislativo? Con razón, por eso a lo mejor, en realidad, como bien dijo Lucio, lo que está diciendo ahí la Corte, que lo que dijo en este fallo, que en este caso que había que tomar una medida rápida, tal cual, había que tomar una medida rápida en materia, esto era tributario, podía hacerlo el Ejecutivo, pero que debería tener una sanción de una ley rápida, y no lo tuvo. En realidad lo tuvo, pero no me acuerdo a los cuántos años salió la ley, y por eso el fallo en disidencia de Zaffaroni y creo que era Maqueda, que ellos lo que dijeron, la inconstitucionalidad está en la sanción de la norma. Bueno, para ir cerrando la unidad 3, ¿entendieron el tema reglamentos? ¿Qué es un reglamento? Y lo más importante, las 4 clases de reglamentos y la importancia que está en la Constitución, todo establecido, los reglamentos, y en qué artículo de la Constitución tienen que ir a ver para saber qué es un reglamento. En realidad no para saber qué es un reglamento, sino las clases de reglamento, ¿sí? Este tema es importantísimo y nadie escapa a una pregunta de este tema. Por eso le estoy resaltando este tema. Bueno, vamos a pasar ahora al otro fallo, que es de la unidad 4, que se lo conoce como CEPIS. CEPI era el Centro de Estudio... esperen que lo busco, nunca me acuerdo. Para la promoción de la igualdad y la solidaridad. Exactamente. Bueno, este fallo
que es de la unidad 4, de la segunda parte. La primera parte, poder de policía, la segunda parte es servicios públicos, y refiere a la participación ciudadana en el control de los servicios públicos. Ustedes tienen que tener en cuenta el artículo 42 de nuestra Constitución. Anótenselo, artículo 42 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 42 dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios, o sea, usuarios de bienes y servicios, acá hacen términos generales, pero puede ser de servicios públicos, tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada, en el caso del servicio público, información adecuada por parte del Estado, y veraz, a la libertad de elección. Si hay libertad de elección no puede haber monopolio, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, y acá está importante, servicios públicos, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Marco regulatorio de los servicios públicos deben estar por ley, lo dice la Constitución, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Acá está participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas en organismos de control del servicio público. Acá está en la Constitución expresamente, anótenselo, artículo 42. En cuanto a la participación de los ciudadanos en el control de los servicios públicos, un mecanismo de participación es la audiencia pública. La audiencia pública, en el caso este específico que vamos a ver, está en una ley nacional, la ley 24.076, que es el marco regulatorio del servicio de gas. ¿Sí? Por la Constitución se sancionó la ley que regula el gas, este servicio público, y se prevé la audiencia pública en determinados supuestos. A esto se refiere este caso que llegó hasta la Corte. ¿Alguien quiere empezar hablando de este tema? Si quiere, empiezo, profe. ¿Quién habló? Yara. Sí. Bueno, el CEPIS interpuso una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que se garantice este derecho condicional de la participación de los usuarios. Porque previamente se había instaurado un nuevo cuadro tarifario en el servicio de gas, sin dar, por supuesto, esta participación pública, y ellos entendían que era una manifiesta lesión a los derechos de incidencia colectiva del carácter individual homogéneo del artículo 42 de la Constitución Nacional. Bien, esto, recuerden que fue una acción colectiva. ¿Se acuerdan que vimos el caso Alavi? Ojo que esto es una acción. ¿Cómo se denominaba esta acción? Aparte colectiva, pero dentro de las acciones colectivas había dos. ¿Esta cómo se denominaba? ¿Se acuerdan? Amparo, era un amparo lo que habían interpuesto la asociación. Sí, era un amparo, pero esperen. Por vía del amparo usted puede tener dos acciones colectivas, que se definió la Corte en Alavi. Este caso, ¿a qué se refiere? Hay dos clases de acciones colectivas. ¿No es una acción de clase? ¿Quién habló? Josefina Rentería. Perdona, te pregunto porque en la pantalla tenía otro y no te veo. ¿Cómo puede ser? Josefina Rentería. Acá. Esto es una acción de clase. Action class. Acuérdense que hay dos
clase de acciones colectivas. La acción de clase del caso Alavi, y que de este caso es igual que Alavi, esto lo podríamos haber desarrollado en el tema de caso Alavi, de acciones colectivas, pero como refiere a servicios públicos lo corremos. Pero esto es una acción de clase, porque va a terminar en ese sentido. Pero Profe. Esperen un minuto, que estoy anotando porque después me olvido. Es una acción de clases, tal cual se definió en el caso Alavi. Y les decía que hay dos clases de acciones colectivas. La acción de clases, los derechos individuales homogéneos, o las que tienen como, las acciones colectivas que tienen como objeto bienes colectivos, ¿sí? Como por ejemplo el medio ambiente. Eso no es una acción de clase, eso es una acción colectiva que tiene como objeto bienes colectivos, ¿sí? Los bienes de todos. En cambio acá hay derechos individuales homogéneos, que es la acción de clase. Está claro que hay dos clases de acciones colectivas, ¿sí? Para que la tengan en la cabeza, hay dos clases de acciones colectivas. Repito, acción de clase, este caso Alavi y este caso, derechos individuales homogéneos. Recuerda, si va cada uno a la justicia, es muy poco el monto, entonces no va a la justicia, entonces se agrupa, hay que definir la clase, cuál es la clase especial que uno va a representar. Tiene que haber una clase determinada. En cambio, la otra acción colectiva no es una acción class, es una acción colectiva que tiene como objeto bienes colectivos, como el medio ambiente, la preservación arquitectónica. Eso es para todos, ¿sí? Para toda la sociedad. Bueno, ¿quién me había interrumpido? Yo que quería decir, sí, o sea, esto va en la línea de que es para los usuarios residenciales y se termina excluyendo, digamos, a la petición a todos los demás, porque es como que se justifica solo para ellos este aumento tarifario. Claro, exactamente, como dijo Abril. Y después que se anota en el registro de acciones colectivas, porque había como muchas peticiones comunes, para que no haya un fallo contradictorio. Claro, exactamente, como dijo... Sí. No, que creo que fue, de hecho, dicen que fue el primer, o sea, la primera anotación del registro. La primera anotación del registro que creó la Corte con dos acordadas, del 2014 y del 2016. Bueno, ¿y qué pasó? Estaba comentando una compañera, ¿qué pasó en este caso? Nos quedamos en el inicio, que es una acción colectiva. Profe, le va a convenir cortar porque ya queda un minuto y... Bueno, tenés razón, menos de un minuto. Bueno, salimos y nos volvemos a conectar. Estaba hablando una compañera y no sé quién, comentando, bueno, ¿qué pasó en este caso, CEPIS? ¿Alguien quiere? Ya había comentado una compañera al inicio cómo comenzó, justo volvimos a hablar de las acciones colectivas, y ahora volvemos al tema de CEPI específico, más allá de que era una acción colectiva y se resuelve como una acción colectiva, y fue la primera que se inscribió en el registro. El objeto de la acción, ¿cuál era? ¿Recuerdan que alguien lo vio? ¿Quiere hacer un comentario? Es que se habían, digamos, aumentado las tarifas del gas y se había realizado sin una audiencia, que era requisito, digamos, esencial para realizarlo. Claro, se aumentó el gas, se aumentó la tarifa, se hizo por decreto, porque así se venía haciendo desde hace mucho. Bueno, en realidad la historia es larga porque comenta cómo fue desde el año 2002, cómo se reguló el tema del gas, la participación del Estado, no solo en la importación de gas, sino en la regulación, en el subsidio. Bueno, cuenta más o menos el fallo.
El problema es que la ley había establecido en el régimen regulatorio que debía haber una audiencia de participación ciudadana para el aumento. No se hizo la audiencia, entonces la Corte declaró nula el decreto y las resoluciones por las cuales se aumentaron el gas, solo aplicable a una clase, porque se tomó como una acción de clase, solo la clase específica de consumidores, de usuarios residenciales, en este caso, ese era el colectivo, solo para ellos, y se ordenó que se realizara la audiencia. Estas audiencias que ustedes van a ver, bueno, en esta ley 24.076, no sé si a lo mejor, porque estas audiencias son públicas, a lo mejor, y a veces se transmiten por algún canal de YouTube, no por canales abiertos, no. Y a lo mejor tuvieron la suerte de ver alguna, de participar, o algunas se graban, entonces la pueden visualizar después. Son audiencias donde es libre la concurrencia, puede ir cualquier ciudadano, van asociaciones, generalmente asociaciones que representan consumidores, usuarios en estos casos, van asociaciones civiles, a veces en determinadas audiencias, grupos de algún colectivo, a veces clubes barriales, asociaciones vecinales, bueno, y después van gente profesionales de distintas ramas en forma individual. No hay una cultura todavía instaurada sobre la participación ciudadana a través de audiencia. Esto se incorporó, es nuevo. En otros países van a escuchar que las audiencias, la participación ciudadana en general, es mucho mayor. Acá la audiencia está regulada en el sentido de escuchar a todos. Todos pueden hablar, se tienen que anotar, hay un registro, el organizador tiene que llevar un registro de los que quieran exponer, se les permite a todos exponer, depende de la cantidad de personas inscritas en el registro, se le da un tiempo cada uno, a veces si hay poquito puede exponer hasta 5 horas, a veces 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, depende de la cantidad de expositores, se los escucha, se registra las distintas opiniones, a veces se presentan carpetas con informes técnicos, pero después todavía está regulado en nuestro país. Bueno, se hizo la audiencia, acá están las distintas opiniones, y después se emite el acto administrativo donde se debe indicar que se hizo la audiencia, que estas fueron las distintas opiniones, pero hacemos esto, lo que nos parece al que ejecuta. Entonces, le quería preguntar eso, doctor. Sí. ¿Las audiencias son vinculantes o meramente son formalidades para que aparezca, digamos, que se hizo? Claro. ¿Puede ser vinculante el resultado? Bueno, no es vinculante en nuestro país. Tenemos esta de esta ley, no es vinculante para nada, simplemente se los escucha y listo. Entonces, claro, no hay una participación todavía en las audiencias de la ciudadanía, no hay una cultura de participación porque no hay tampoco un dictamen, no sale un dictamen vinculante. Sale una opinión, a veces se hacen, a veces no, de lo que se hizo, o sea, la opinión de mayorías, pero no sale una opinión vinculante. A veces hay temas que es muy difícil sacar de una audiencia pública de participación general una opinión única vinculante. Es difícil, técnicamente. Imagínense que participen todos y todos tienen una idea diferente. Es difícil, pero en temas más chicos se puede hacer alguna especie de, a lo mejor el que lo organiza, el Estado, ¿no? Obviamente, puede dar 2 o 3 variables y que la gente defina entre las 2 o 3 opciones. Eso se ve
como mecanismo de participación ciudadana en el municipio de Rosario, se hizo hace muchos años, del presupuesto participativo. El Estado dice, bueno, para este barrio, para este distrito, tenemos 5 obras que podemos proyectar. En realidad tenemos plata para una, pero hay 5. Elijan, que la gente elija cuál es de prioridad y que no lo elija el órgano que ejecuta, en este caso el Departamento Ejecutivo Municipal, que lo elija la gente que vive en el barrio, cuál es la obra de mayor prioridad. Entonces participa el ciudadano con esta herramienta que a veces, si es bien llevada y se informa bien, es interesante. Son herramientas democráticas interesantes para que el ciudadano participe. ¿Ustedes conocen alguna otra norma que establezca la audiencia pública que hayan dado en otra materia? La Ley General de Ambiente, que es importantísima, que establece los marcos mínimos del medio ambiente. Profe, no sé si acá es igual, en realidad me parece que no es igual, pero en Buenos Aires, que ahora están queriendo hacer un proyecto bastante grande ahí en Costa Salguero, que hay mucha polémica porque quieren, no sé si es como vender unos terrenos, que algunos piden un parque y el proyecto es hacer que un privado haga unos edificios, o sea, lo quieren privatizar. Están haciendo una audiencia pública para decidir eso. Después, bueno, decidirá la legislatura, pero están haciendo la audiencia pública. Lo mismo pasa con la cancha de San Lorenzo. A veces, mirá, exactamente. Acá se hizo y se hace también en el municipio de Rosario para la habilitación de determinados emprendimientos comerciales. Supongamos una confitería bailable, recuerdan en Presidente Roca y Montevideo, o Presidente Roca y Ceballos, iba a venir una confitería bailable grande de Buenos Aires y obviamente iba a producir ruidos molestos y se convocó audiencia y bueno, en realidad no se aprobó después ese proyecto. Eso es un mecanismo de participación ciudadana. En las audiencias públicas también están previstas, les decía, la Ley General de Ambiente, que establece los presupuestos mínimos de medio ambiente, se establece como obligatorio una audiencia pública en materia de medio ambiente. Acá en la provincia de Santa Fe, creo que una norma que regula el régimen de pesca también se establece como requisito la audiencia pública. Hay que ver, todavía no está bien aceitado el tema de, bueno, y en la audiencia pública, ¿qué hacemos con la decisión? Bueno, como decía antes Leonardo que preguntaba, ¿es vinculante, no es vinculante? Bueno, ese es un tema para trabajarlo. A lo mejor que tenga algún tipo de vinculación. Hay lugares, en algunas, generalmente los vinculantes refieren a decisiones en lugares más pequeños. Hay comunidades en España que utilizan esta herramienta y es vinculante. Lo que se resuelve es vinculante. O sea, no hay salida. Hay comunidades, pero generalmente no son algo federal que involucre a todo el Estado, sino a cuestiones más chicas. Acá puede ser en materia municipal, cuestiones que se definan en materia municipal. La audiencia puede ser vinculante. En la provincia de Santa Fe, tenemos como mecanismos de participación ciudadana, yo creo que la gente ahora lo toma, en general los profesionales del derecho también, lo tomamos como nada, no sirve para nada, porque es al cohete, vas, decís lo que quieras, te descargás y ya está, y te va a tu casa porque nadie te presta atención, el Estado hace lo que quiere. Puede ser que sea así hoy, pero va a evolucionar esto. Y para cuando ustedes lo reglamenten a estos temas, ya tienen que darle una mirada diferente. Bueno, a ver, que el ciudadano participe más en las decisiones. Y esas decisiones a lo mejor tengan un poco más de legitimidad a la hora de su cumplimiento. Profe, porque esto lo resolvimos entre todos, sí. En materia ambiental, lo que a mí me llamó la atención y que me pareció con respecto a lo que
usted está hablando de participación ciudadana, que además de la audiencia pública, lo que tiene es la posibilidad del ciudadano de pedir, digamos, a las autoridades que están, a las autoridades competentes y a quienes realicen obras que puedan afectar al ambiente, los estudios de impacto ambiental, que eso obviamente va a influir en la audiencia de participación, en la audiencia pública, a la hora de tomar una decisión. Y por lo que yo tengo entendido, estas decisiones que se tomen en la audiencia pública van a ser no vinculantes, pero como parte de la votación, digamos, de si se realiza o no dicha explotación o actividad. Sí, efectivamente. El informe de impacto ambiental es un requisito previo en el orden nacional y en el orden provincial también, en todas las provincias. Hoy eso es un requisito previo, el informe de impacto ambiental. De hecho, una audiencia que yo presencié por vía, sí, no me acuerdo qué herramienta era digital que se podía conectar, me lo había recomendado la doctora que da Derecho Ambiental, Tripelli. No me puedo acordar el nombre de Tripelli. Bueno. Adriana. No me acordaba el nombre de Adriana. Bueno, Adriana me lo recomendó y lo pude ver. Era cuando se construyó la represa en Santa Cruz, una represa en Santa Cruz se llamaba Néstor Kirchner, se llama, creo que se terminó. Bueno, la había comenzado el gobierno de Cristina Fernández y era una represa, una obra muy grande, que tenía un impacto muy grande en el medio ambiente, porque en la represa se interrumpe el curso del río, entonces los peces no podían pasar y también impactaban el medio ambiente en muchos aspectos. Y el problema se dio porque miren por dónde se dio el problema, que parece increíble. La obra se la adjudican a una empresa china, ¿no? Una empresa china hacía la obra. Y a su vez había un aporte de capital chino que prestaba la plata. Es decir, el Estado argentino pide plata china al Estado chino, hace una obra, obviamente la obra la hace la empresa china. Esto es el ABC del capitalismo. Nada es gratis. Bueno, prestan la plata a un bajo interés para hacer esa obra, una obra importantísima. Se hace la obra, empieza la obra, se para la obra, justo cambia el gobierno, asume Mauricio Macri, y como todo nuevo gobierno, que esto pasa, no crean que cuando, les digo porque yo lo veo en persona, no crean que cuando cambia un intendente o cambia un gobernador o cambia un presidente, el nuevo que viene sabe absolutamente todo y está interiorizado de todo. Lo normal es que no sepa absolutamente nada de lo que pasó y hablaba siempre sin saber nada. Eso es lo normal. Como yo me pongo a hablar de cualquier tema, bueno, y asume y ve ahí, uy, che, mirá, sacamos un crédito acá. No estábamos ni enterados. Bueno. Profe. Sí. ¿No fue la Corte Suprema la que había suspendido algo de la obra y después se reanudó? Bueno, escuchá. Esto, Mauricio Macri pregunta, tenemos un crédito otorgado y la obra está parada. Le pregunta a su canciller, que era Mancorra, ¿se acuerda una señora? Bueno, se van a hablar a China, con el gobierno chino, de por qué no mandaban el resto del dinero. Estar en la reunión el presidente con el presidente chino y el presidente chino le dice, tienen ustedes un fallo de la Corte que dice eso. Y Mauricio Macri lo miró a esta mujer, le dijo, ¿cómo que hay un fallo de la Corte y nadie preguntó? No, yo tampoco sabía.
¿Y qué dice el fallo de la Corte? Que se suspendió y que había que hacer una audiencia pública. Eso le valió que le echaran al otro día, y ella simuló que renunció, pero en realidad le echaron porque no tenía ni idea. Fueron hasta China a pedirle la plata y los chinos le tuvieron que decir, che, ustedes fueron notificados, acá está la cédula de la notificación de la demanda. Y de la cautelar, había una precautelar de la Corte que decía que había que hacer la audiencia pública, y por eso se hizo la audiencia pública. Después se continuó la obra, pero se tuvo que hacer la audiencia pública. Es interesante esa audiencia, hablan todo, exponen todo, pero no es vinculante. Está muy linda la audiencia, está en YouTube también, pero ya les digo, no es vinculante. Cada uno expuso sobre cómo afectaba el medio ambiente a las distintas comunidades que vivían cerca, o cómo iba a impactar en los animales. Pero después, ya les digo, no es vinculante, son audiencias, por ahora son así, pero en el futuro cada vez la participación ciudadana va a ser mayor. Muchos, sí. No, que me gustaría agregar que más allá de que ahora no sean vinculantes, también creo que es que no son vinculantes porque no tenemos una tradición de mucha participación, la ciudadanía, pero sí tenemos que empezar por ahí a pensarlas, o sea, a valorizarlas nosotros y nosotras como ciudadanos, y hacer que nuestros legisladores y legisladoras se vean obligados a escuchar y a participar de esas audiencias y pagar el costo político de la decisión que tomen en contra o en favor de lo que la ciudadanía expresó, teniendo en cuenta que básicamente son representantes del pueblo. Entonces, nada, como las dos cosas, o sea, por un lado, nuestro compromiso social de conocer la herramienta, difundirla y participar, y no quedarnos simplemente que no sirve porque no es vinculante, y eso traspolarlo al costo político que tengan que pagar nuestros representantes por escucharnos o no. Es perfecto lo que decís, Luisina. Por eso yo lo recalco. Es una herramienta que hay que profundizarla, hay que trabajarla y profundizarla. Les digo, van a escuchar muchas críticas, no sirve para nada, está mal regulada. Bueno, hay que ir mejorándola. Obviamente que el que tiene el poder, no lo digo por el partido político, sino en general, el que tiene el poder no le gusta esto. Porque si yo tengo el poder, y me refiero al poder económico, no político, yo no voy a querer que Luisina Flores participe, porque me va a arruinar mi negocio. Entonces, no sirve que para el que tenga el poder en general, el poder económico, el poder de los medios de comunicación, no quieren que Luisina Flores participe, por ninguna manera, de ninguna manera, porque un día va a regular que mi monopolio no exista más, porque va a decir, me parece que vos tenés todos los medios de comunicación. Entonces me va a fusionar, a separar mis medios de comunicación. Entonces el poder en general no quiere estas herramientas, porque vos no vas a pensar como el político, no, en realidad resguardemos esto, resguardemos los otros. No, vos vas a pensar como ciudadano, ¿por qué esta persona tiene 60 canales de televisión y yo no puedo tener uno? Entonces, están en contra en general de estas herramientas, pero hay que mejorarlas y son buenísimas, son muy buenas. Miren, en la provincia de Santa Fe vamos a ver en Derecho Administrativo 2 el decreto 4174 del 15 que reglamenta el procedimiento administrativo provincial santafesino. Ese se modificó en el 2015, es relativamente nuevo, e incorporó 3 mecanismos de participación ciudadana. Eso está en la provincia de Santa Fe. Claro, no están legislados de manera tal que puedan tener una participación activa, o sea, una participación como nos gustaría, pero ya están regulados. A lo mejor están. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salió este nuevo decreto, no sabés las críticas que recibió de parte de los juristas, que no sirve para nada, que esto está incompleto, obviamente, porque el gobernador, que vete un decreto del gobernador, no iba a sacar una norma, un decreto que le diga que si él emite un acto se lo pueda contrariar el pueblo y rechazar. Obviamente que no, él quiere gobernar y que nadie lo controle.
es un ser humano, está bien que quiera eso. Pero bueno, ustedes lo van a buscar en el decreto ley 4174 del 15, lo vamos a ver la segunda parte en Derecho Administrativo 2. Está la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos o proyectos de ley. Ya está regulado esto. En un reglamento es factible la participación ciudadana, es como para que se dé una idea. En este decreto del gobernador que dice que cierra las escuelas, ¿no? Bueno, a lo mejor ya tengamos participación ciudadana previa al dictado del reglamento, que tenga que llamar a una audiencia. Fíjese que sería productivo que llame una audiencia, participe la gente, que diga sí, yo creo que no. Bueno, obviamente esto está en el artículo 81, no está de esa manera todavía que sea vinculante, es cuando el gobernador crea conveniente, va a llamar y no es vinculante. Bueno, pero se puede mejorar. Está en el artículo 89 las decisiones de órganos colegiados del Estado, que después lo vamos a ver, y en el artículo 92 la conferencia de servicios, que es esto, la audiencia en materia de servicios públicos, la audiencia previa a una modificación de un servicio público. Son herramientas que van a servir muchísimo. La participación ciudadana es importantísima, ya sea en el control de los servicios públicos, como sería este caso en la audiencia, por el aumento del gas, o en la elaboración de reglamentos, como una participación previa al reglamento. Supongamos, previo al reglamento de necesidad de urgencia o el reglamento delegado, participación ciudadana. Bueno, esto obviamente que sería extraordinario. Es una materia muy, muy interesante, la participación ciudadana, que cada vez sea más. Si ustedes vieran en el derecho comparado las herramientas que tienen de participación, se asustarían, porque dirían, pero acá toman decisión la gente. Sí, toma decisión la gente. Y toma decisión la gente. Y bueno, y yo sé que ustedes van a escuchar, perdón Esmeralda, ahí te doy tú. Ustedes van a escuchar que muchos dicen, no, pero la gente si toma decisión dice cualquier cosa. Y bueno, será cualquier cosa la decisión. Pero no tengan miedo, no va a pasar eso, no pasa eso. Es lo mismo, el mismo temor con la participación del ciudadano en el juicio por jurado. Todos creemos, no, van a decir, van a meter preso a todos, van a decir que culpable. En realidad está probado que no es así, que no es así. Y la persona que no viene del mundo del derecho tiene una manera de pensar o de ver la norma de una forma diferente y nos puede dar una solución superior. No es que van a decir sí, que vayan todos presos el jurado. No es así, no es así. Ustedes ya tienen una formación en derecho, van a razonar diferente. Realmente es así, porque al tener una formación en derecho, razonamos de una manera diferente que el que no la tiene. Nosotros no se nos ocurriría pensar, estamos en el jurado y ver a una persona y decir, no, el artículo que dice 10 años de prisión es inconstitucional, tendría que ser 1. No se nos ocurriría porque diríamos, no, la lógica que nos enseñaron en filosofía del derecho, en la introducción al derecho es esta. Y no nos pasaría por la cabeza pensar que el Código Penal es inconstitucional entero. No se nos ocurriría, y una persona que viene de otro oficio, a lo mejor sí se le ocurre. Por eso yo valoro la participación, creo que, como dijo la compañera Luisina, sería importantísimo la participación ciudadana. Yo creo que habría que darle más relevancia. Yo sé que es difícil en materias globales, o sea, en materias es muy difícil en algunas materias porque opinan muchísima gente y sería muy complicado. Pero tiene que empezar en materia comunal, municipal. Entonces nos vamos afianzando y después esa participación. Ustedes fíjense que tenemos un repudio de la cosa pública. Vemos pintar que con aerosol,
mancharon la pared de la facultad y nos parece una broma. Y es más grave, ese delito es más grave que alguien venga y te roba el celular. Y sin embargo nos parece una broma. Es un vivo el que manchó la pared. Y bueno, o no tomamos conciencia de la cosa pública, la evasión fiscal. Vamos a comer a un restaurante, no nos da una factura y nos reímos, sí, nos dio esto. Y no lo denunciamos. Y lo deberíamos denunciar. Eso es tan grave, porque le robó a todos, ¿no? La persona que nos dio una factura nos robó a todos, del primero al último, a todos los ciudadanos, y no tenemos todavía esa mirada, pero no quiere decir que no la podamos ir desarrollando. Y ahora la hago participar a Esmeralda, que la interrumpí. No, yo iba a decir algo cortito que no sé si está bien, pero para eliminar el monopolio y eso del control a los gobernantes, o sea, de la participación ciudadana, como que también se refleja y se relaciona un montón con la República, de la transparencia de los actos de gobierno, o sea, la democracia y la República también. Sí, totalmente. Es así. Estoy mirando para abajo porque estoy anotando los nombres de ustedes, no porque no la estoy escuchando. Es así como vos decís. Obviamente que tiene que ver con la transparencia, pero la transparencia, bueno, yo no me acuerdo si está en el otro. No, acá en esta materia. La transparencia en materia de gobierno, un Estado transparente. La invito a que entre, después lo vamos a hacer, ahora en la unidad 6, que busque el organigrama del Estado Nacional. Ahora el Estado Nacional hace mucho ya viene mejorando un montón, pero la provincia de Santa Fe, usted quiere, yo le doy un número de una norma de Santa Fe y no la encuentra, de una ley de la provincia de Santa Fe y no la puede encontrar, no la encuentra ni googleándola, ni en la página de la provincia, de una ley que se presume conocida por todos. Eso, ¿cómo puede ser que no esté? No sé que cómo. yo le pregunto, fulanito de tal, trabaja en la administración pública, usted lo googlea y no lo encuentra. O, bueno, lo googlea, a lo mejor lo encuentra por Google, que no es nuestro. Pero vamos a ver, entra en la página santafes.gov.ar y lo busca y no lo encuentra. Busca una repartición y no la encuentra. No encuentra el número de teléfono de una repartición pública en la página oficial. ¿Cómo puede ser? Y eso pasa nacional, provincial y municipal, de hace muchos años, no es de ahora, de ayer, está claro esto. Esto hay que mejorarlo entre todos. Sí, ¿quién había interrumpido? Yo, que en los municipios, no sé cómo será en Rosario, pero yo soy de San Lorenzo, y por ahí en los municipios más chicos pasa que las ordenanzas no se publican nunca, se publican algunas. O por ejemplo en mi ciudad la página del consejo y la página del municipio es la misma página, y como que a nadie pareciera llamarle la atención. Bueno, mira, me hiciste reír, porque lo que vos me estás contando es una falta de transparencia, pero no pasa en tu municipio, pasa en todos. Por lo menos en la provincia de Santa Fe, no digo lo de otro porque no lo conozco, hay que ser sincero. Pasa en todos lados, pero a veces la falta de transparencia es porque el funcionario quiere ocultar algo, y a veces por la desidia total de todos, del primero al último. Y esto, mirá, para que te dé una idea, yo trabajo en un órgano que controlamos el gasto público del Ejecutivo, que se llama Departamento Ejecutivo. Los municipios de la provincia de Santa Fe no se llama poder, se llama departamento. Lo vamos a ver la clase que viene, la otra. Bueno, y del Consejo. Controlamos el gasto público. Entonces necesitamos tener todos los actos administrativos y todas las normativas para poder hacer el trabajo. Y no solo no la puedo ver como te pasa a vos, de su propia página, sino que se las tengo que ir a pedir. ¿Me podés dar? No, porque se me rompió, porque no te la puedo mandar, pero me la podés mandar por mail. No, porque no tenemos mail. No, pero y así me llega un año después al órgano de control, que me deberían tener miedo. No, un año después. Entonces imagínate vos, que sos un ciudadano, obviamente la vas a conseguir 5 años después. Esto es insostenible hoy con las herramientas tecnológicas que hay.
y vos querés pedir algo y no está subido. Ustedes fíjense que en los tribunales federales usted puede ingresar a cualquier expediente de cualquier persona. Google no necesita ninguna clave de nada. Bueno, lo mismo pasaba en todos los órganos del Estado, en el judicial lo mismo, en el legislativo, como vos estás hablando, que sería esta especie de legislativo municipal, y en el ejecutivo pasa lo mismo. Lamentablemente pasa eso. No debería pasar. Obviamente de eso se trata la transparencia. Profe, para estudiar a veces leyes y fallos yo no los encuentro, sobre todo de Santa Fe es casi imposible, o te aparece la página caída o que no están subidos. Sí, y son cosas que estamos usando para estudiar. Bueno, sí, imagínese el ciudadano que se quiere enterar. Bueno, ahora iba a tomar lista, pero se me acaba de romper la virome, me saltó así. Yo anoté a los alumnos que han participado. Si alguien participó, me dice yo participé, porque puede ser un error mío que no lo haya anotado, porque por ahí lo estoy, levanto la cabeza para escucharlo y por ahí se me pasó. Di Giuseppe, Lucio, Aranda, Natalí, Marín, Jazmín, Yara Lares, Josefina Rentería, Abril Ruiz, Leonardo Pose, Reyero Josefina, Esmeralda Perotti, Flores Luisina. Si alguien más participó y yo no lo anoté, pega el grito que yo lo anoto. Lo miro y lo anoto, no tengo problema. Voy a tomar lista, si logro encontrar una virome. Yo acá atrás, mientras ustedes hablaban, hice otra anotación. Acuérdense que acá no hay conceptos negativos, ¿sí? En nuestra comisión, solo positivos. O sea, yo voy anotando, tengo el anotadito de todos los alumnos que participaron, y hoy me tomé la molestia de anotar todos los que tenían la cámara encendida, que son un montón. No le pasa nada al que no la tenga encendida, está claro, ¿no? Simplemente un punto a favor del que la tenía encendida. Nada más que eso. Pero no le pasa nada a nadie, no tengan miedo que acá no somos, no ponemos malos conceptos. Simplemente que al que está escuchando o la que está escuchando y está mirando, le ponemos un puntito más de participación. Bueno, vamos a tomar lista. Bueno, el jueves termina la unidad 4 ya definitivo y arrancan con un pedacito de las 7. Y el martes que viene nos encontramos para arrancar las 5. Abdul, Agati, Alanis, Aliendro. Presente. Álvarez, Aranda Natalí, sí. Presente. Armando, Belén, sí. Bordigioni, lo vi. Presente. Bóscolo. Caballero, la vi. Presente. Cabral. Presente. Cadau. Presente. Cándido, lo vi. Presente. Canelo.